Bienvenido nuevamente a nuestra sesión de ECMO en Venezuela, un sueño en marcha, nuestra sexta emisión. Hoy tenemos el agradable placer de presentar a una gran amiga, muy conocida y que tiene años trabajando con nosotros en el área crítica del Centro Médico Docente de la Trinidad, la licenciada Jenny de Pablo. Bienvenida, Jenny. Gracias, doctor. Un placer estar aquí con usted y por esta invitación a este segmento. Para nosotros es enorme. La razón de la invitación a esta gran amiga es para que nos cuente ahora en esta pequeña conversatorio el punto de vista de enfermería. Como todos, Jenny, nuestros invitados, yo les pido que hablen un poquito de su parte biográfica. Primero, ¿a qué te dedicas tú dentro del centro médico? ¿Cuánto tiempo tienes trabajando? Háblanos un poquito de eso. Coméntanos. Gracias, doctor, por esta invitación a este sexto episodio de ENMO en Venezuela, un sueño en marcha. Muy agradecida por participar con ustedes y ser parte de este proyecto. Soy licenciada en la enfermería para responder su pregunta desde hace 25 años. Hace poquito, Jenny. Hace poquitito. Empecé muy joven. No vamos a sacar edad. Y bueno, en la Trinidad estoy desde el año 2013, en donde me desempeñé en la terapia intensiva pediátrica, ya que soy especialista en terapia intensiva pediátrica y cardiovascular. Hice también una especialización en adulto, por lo tanto soy actualmente la gerente de las unidades críticas, tanto de adultos, pediátricos y niños. O sea, eres la jefa de nuestras enfermeras en el área crítica. Sí, señor, soy la gerente de área y manejo las tres áreas. Em, por supuesto, soy la que lidero, organizo y mantengo mi personal para una atención segura al paciente que ingresa en las unidades de cuidados intensivos. Dicho eso, Jenny, una mujer con tanta experiencia hospitalaria, explícanos un poquito, ¿cuál desde tu punto de vista debe ser el perfil que debe tener una enfermera, una enfermera para trabajar en las áreas críticas? ¿Qué se necesita? Bueno, doctor, para estar en las unidades de cuidados intensivos, pues es una unidad especializada en donde el enfermero tiene que ser un enfermero con un alto nivel cognitivo en el manejo de dispositivos de alta gama, incluso respiradores, manejo de ventilación, saber identificar y tener un pensamiento crítico de estos pacientes que ingresan en nuestras unidades, bien sea con una comorbilidad o una enfermedad grave o aguda, y ofrecerle la atención adecuada con todo el equipo multidisciplinario que nos desempeñamos en estas unidades. Sí, a mí siempre me ha llamado la atención, Jenny, porque la gran mayoría de los pacientes, incluso los que nosotros intervenimos, que terminan siempre en la terapia intensiva, ese nexo que hace pacientes que están incluso en ventilación mecánica, ese nexo emotivo que se establece entre el personal de enfermería y el paciente críticamente enfermo. Entonces, siempre me ha llamado la atención de que existe en el entrenamiento de enfermería, le dan herramientas psicológicas para que esa situación crítica de esos pacientes no los afecte o no los entristezca, porque es una situación crítica. ¿Cómo manejan las enfermeras o ni enfermeros ese tipo de situación? ¿Qué herramientas utilizan? Bueno, doctor, la principal herramienta desde nuestra formación es tener vocación, humanismo, porque siempre, como le digo a mi personal, toda persona que está en un hospital no está porque quiere, sino porque requiere de nuestra atención. Y siempre debemos ver a esa persona que está allí acostada como nuestro familiar, y ser un familiar nuestro, puede ser un hermano, un amigo, un vecino. Y bueno, hay que establecer ese nexo porque la parte emocional es lo que va a ayudar a ese paciente a recuperarse netamente, aparte de lo científico y de lo que le estemos aplicando para su bienestar. Conocemos en nuestro ámbito de salud que, por ejemplo, para ser médico te piden ciertos requisitos, tal y que sí yo. En el caso de enfermería, ¿cómo hacen ustedes la selección para ese enfermero o enfermera que va a trabajar en esas áreas críticas? ¿Existe algún tipo de perfil que ustedes buscan o cualquier persona
interesada en aprender terapia de pacientes críticos, ustedes lo reclutan para su entrega. Bueno, tenemos un perfil establecido para los enfermeros especialistas, porque debe tenerlo, porque no podemos colocar allí un enfermero principiante, sino un enfermero con una base científica que pueda atender a estos pacientes críticos. Entonces se hace una evaluación exhaustiva, tanto psicológica como escrita, de todo lo que En la que tú participas activamente. entre sí, incluso se hace una entrevista oral y aparte se les coloca todo lo como simulaciones de pacientes para saber cómo ellos pueden enfrentar una situación de emergencia, porque el paciente que entra a terapia intensiva, pues son, así como entra en la emergencia con segundos de vida valiosos, así ingresan a esta unidad y hay que, cada segundo que ese paciente está, es apartarle un segundo más de lío. ¿Puede comentarnos, Jenny, alguna anécdota en tu largo ejercicio que te haya impactado de alguna manera? Esas son ese tipo de cosas que uno se lleva a su casa y se contra, si lo hubiera hecho de alguna manera, o esta situación me agradó tanto. ¿Puedes comentarnos a nuestra audiencia alguna anécdota de tu vivencia? Bueno, doctor, anécdotas muchísimo, en todas las áreas, o sea, son infinitas y de verdad decirle alguna, bueno, son muchas vivencias que uno se lleva. Solo una, solo una. Solo una, bueno, hubo una especialmente con el equipo cardiovascular hace 9 años, un paciente que fue operado corazón abierto, el cual cuando llegó a nuestra unidad de cuidados intensivos, en este momento recuerdo que fue una reconstrucción mitral, que todavía no estaba lo que era el TAVI ni nada de eso. Y bueno, el paciente llegó a la unidad, llegó acidótico, porque la cirugía fue muy compleja. El paciente de repente empezó a hacer cambios hemodinámicos drásticos y cuando vemos el monitor, el paciente entró en parada cardíaca a pesar de que tenía su marcapaso funcionando. Los llamamos a ustedes porque como es el protocolo, ustedes no se retiran hasta 2 horas después del quirófano. Los llamamos y resulta que había un taponamiento en el paciente. Empezó a drenar mucho el tubo de tórax, que nos llamó muchísimo la atención. Enviamos las alertas. Inmediatamente cuando ustedes están llegando, pues hubo que volver a hacer plena cirugía dentro del espacio de la terapia intensiva. Es el momento en el que todo el equipo debemos y sentí que estuvimos muy preparados porque incluso nosotros como enfermeros de terapia intensiva armamos un quirófano mientras llegaba la enfermera instrumentista. Bueno, fue un caso triste, lamentablemente el paciente no logró superar ese asiento. Y bueno, pero es un caso que nos marcó mucho en la terapia, que todavía el equipo que está lo recuerda mucho, porque fue un quirófano dentro de la misma terapia intensiva cardiovascular. Sí, afortunadamente, eso son cosas que no ocurren con, bueno, como tú lo estás diciendo, con mucha frecuencia, pero uno ahí donde se nota, ¿no? El nivel de preparación del personal, lo cual nosotros nos sentimos muy orgullosos. En otro orden de ideas, que es el motivo de este conversatorio, Jenny, eh, tú has participado activamente en el proyecto de soporte vital avanzado con circulación extracorpórea temporal, como es el ECMO en sus siglas en inglés, como todos saben. Este, ¿Cuándo fue la primera vez que tú oíste de este tipo de técnica o de soporte para los pacientes críticos? Cuéntanos un poquito. Bueno, doctor, esto lo escuché aquí con ustedes, por supuesto, porque en nuestros tiempos, como me lo digo, en nuestros tiempos de muchos pacientes o múltiples pacientes ingresados para cirugía cardiovascular, tuvimos varias experiencias en donde en una discusión de caso un paciente en el año 2016-17, si no mal recuerdo, hubo un paciente que en la discusión del caso clínico, donde intervenimos todo, porque que para nosotros es importante que enfermería esté presente para saber cómo vamos a atender a ese paciente o que cómo se nos puede complicar para actuar, se habló de la terapia de Evo. Y desde allí, creo, no sé si desde antes usted ya estaba con este sueño para Venezuela. Y bueno, desde allí, creo que usted me jaló
para este proyecto y bueno, aquí Entonces, está con te convenció la idea de que era un sueño realizable. era un sueño, sí, es un sueño, no era, es todavía un sueño realizable, esperemos que lo concretemos, porque pienso que su equipo y todos los que estamos ahorita, pues, hemos trabajado para eso. ¿Qué recomendación pudieras hacerle tú al personal que esté interesado en incorporarse en proyectos o en programas de este tipo? ¿Cómo tú le recomendarías? ¿Cómo tú los convencerías, como te convencí yo a ti, para que se incorpore a una terapia tan compleja, no innovadora, porque no es innovadora, sino nueva de aplicación en Venezuela? ¿Qué consejos pudieras tú sugerirle, aprovechando este espacio, para que se incorporen, para que sueñen con nosotros? Bueno, doctor, yo les aconsejo, no les aconsejo, les invito que nosotros como profesionales de enfermería, en este nivel que estamos, ¿verdad? Eh, avanzar, enriquecernos, fortalecernos, porque todas las técnicas y todas las terapias cambian. Debemos estar actualizados y estar preparados para poder enfrentarnos a situaciones complejas y sobre todo abrir nuestra mente a que hay técnicas nuevas o técnicas viejas que no están en nuestro país y debemos todos los días prepararnos para poder ejecutar todas las acciones que se nos puedan recetar en un futuro con los pacientes que requieran este tipo de terapia. Jenny, oyéndote a ti, sé que tú trabajas en la parte docente de la Escuela de Enfermería de la institución. Este, ¿Tú piensas que esto debería formar parte del programa educativo del enfermero Nobel que está en ciernes? ¿Tú qué piensas de eso? ¿Cómo tú crees que debe insertarse este tipo de procedimientos, de programas, para lograr ir madurando la idea en la gente de relevo? Porque en algún momento nos van a relevar a nosotros. ¿Cómo debe ser, cómo debería hacerse incluir esta terapia? Bueno, aquí en nuestra institución, como dijo el doctor, soy parte docente, pero no netamente de la escuela, sino como monitor de los estudiantes que están saliendo del internado rotatorio. Y sí es interesante porque son personas nuevas, con conocimientos actualizados, que les llama mucho la atención lo que es la terapia intensiva. Y bueno, sí sería ideal, como colocar un módulo donde se hable de ECMO para que todas las personas ya desde un inicio sepan lo que es una terapia de ECMO, así como en otros países en donde hay enfermeras ECMólogos, para que todos lo sepamos. Hay enfermeras ECMólogos y yo pienso ser una enfermera ECMólogo en algún momento. Nosotros llamamos esto los demólogos. Mira, Jenny, verá que para en lo personal, para lo que formamos parte de este programa, ha sido un placer contar con tu apoyo desde el inicio, desde que nos reuníamos a puerta cerrada, un grupo tan pequeño. Luego nos acompañaste en la formación teórica del personal, participas activamente y participaste también en la parte de la experiencia animal, y ha sido un tremendo honor compartir este tiempo contigo. Este, Igual para mí ha sido ah, trabajar con usted y aprender y enriquecernos cada día más. Así. Esperemos que el continuar de tu carrera siga desarrollando no solamente este proyecto que nos acompañe, sino otro proyecto que a nuestro país merece, porque nosotros merecemos la mejor atención posible, tanto eh, esas líneas que deberían ser borradas del ejercicio privado y el ejercicio público. Quiero terminar invitándolo a nuestra próxima entrega, muy interesante también, nuestro séptimo esta edición de Haciendo esta terapia, ECMO, un sueño posible en Venezuela, un sueño en marcha. Y quiero dejar las palabras finales a nuestra ECMO lover, la licenciada Jenny de Pablos, para que se despida de nuestra audiencia. Jenny. Bueno, doctor, muchas gracias nuevamente por la invitación a este episodio de ESMO en Venezuela
puesta en marcha. Invito a todo mi personal y el personal externo que quiera venir a integrarse en esta formación de ENMO. Es una terapia muy importante para el paciente, para aquellos pacientes que están en shock cardiogénico o con una función pulmonar agravada, como para un puente no, es un puente para salvarlo cuando la terapia convencional en nuestras unidades de cuidados intensivos no funciona. Así que bueno, cordialmente invitados a participar también en este proyecto, todos los que vean este canal de YouTube. Y gracias por la invitación nuevamente, doctor. Me pido con nuestro grito de guerra, haciendo de lo algo extraordinario algo ordinario en nuestro país. Los espero en la próxima edición.